Saludos amables televidentes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy como cada sábado a esta misma hora por este mismo canal para conversar sobre temas de interés colectivo. La semana pasada estuvimos aquí, bueno, sin la compañía del amigo Jairon Severino que estaba en una asignación especial, pero ya llegó. Ya llegué. Ya llegó, está aquí con nosotros. Saludos, Ya Jairon llegué. Severino. Saludos. Aquí estamos, hermano mío, Esteban Delgado. Gracias a los amigos televidentes, siempre pendientes de Dinámica Económica, al equipo técnico, a la directora de este programa allá arriba. Oh, pero... Mujer exigente. ¿Es verdad? ¿Cómo se llama ella? Ayalibis. 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 Sí. Ayalibis. Dicen que tiene poder aquí. Sí, tiene poder. Así que gracias por estar ahí siempre pendiente de este su espacio Dinámica Económica, como siempre tratando de llevarles temas relevantes, importantes, y es obligatorio que hagamos un comentario, Delgado, de la tragedia de San Cristóbal, ya hace casi una semana. Sí, el pasado lunes tuvimos una situación muy difícil en San Cristóbal, la explosión. Una explosión que todavía está bajo investigación, Jairon. Y está bajo investigación ya para tener ya todos los detalles, porque realmente fue algo sorpresivo. Sí, sorpresivo. Cuando decimos sorpresivo es que el origen de la explosión no se pudo determinar de inmediato. Sí. Lamentablemente, esto ocurrió en la calle Padre Ayala, entre las calles Francisco J. Peinado y Doctor Brioso de San Cristóbal. Esa es la zona céntrica de San Cristóbal, una zona muy comercial. La explosión se produjo en una área donde estaba antes. Bueno, una industria. Informal, claro. Porque, era una industria donde estaba antes un mercado del ayuntamiento. Exactamente. Sí. Entonces ahí se iba a construir un parqueo, Jairo. Sí. Ya se había desalojado en esa parte donde estaba el mercado. O sea, ya habían desalojado a todos los mercaderes de ahí, pero quedaba una empresa. Sí. Una empresa que es una empresa que parece que se dedicaba al reciclaje de plástico y eso. Cosas así, parece que ellos estaban en litigio del ayuntamiento peleando por derechos, o sea, indemnización o algo para salir de ahí. No habían salido, pero ya previamente se había anunciado que se iba a dar una primera palada para la construcción de un parqueo ahí a nombre del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, fue extraño que si no se había desalojado todavía esa empresa, que entonces Obras Públicas ya tuviera agendada el acto de inicio de la construcción de un parqueo allí. Y entonces, faltando días para esa colocación, para esa agenda, o para ese acto, se produce esta tragedia, una explosión que entonces, oye bien, porque hay que tomar en cuenta todos los elementos antes de entrar en detalles sobre, sobre lo lamentable, el saldo de al menos 27 personas muertos. Creo que pudiera producirse algún tipo de fallecimiento, ya no de cuerpos encontrados, sino de personas que están todavía heridas, internas y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es el punto, Jairon? Que hemos visto al ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, ser muy enfático, en dejar claro que ahí no había un tanque de combustible. No había. Que ahí no había una descarga de un camión con combustible, que ahí no estaban sacando ni entrando combustible. Y te dirás, bueno, ¿por qué Ito Bisonó es tan enfático en aclarar eso? Porque tú sabes que si hubiera sido un asunto de combustible, automáticamente se va a averiguar si Industria y Comercio tenía los controles correspondientes de calidad, de normas, de cumplimiento. Las instalaciones, procedimientos. Entonces, por eso él se está asegurando, es decir, no, espérate un momento. No significa que no haya explotado un tanque de gas. No, bueno, porque es diferente. El problema es que hay que verificar ciertamente si fue un tanque de gas, y además si fue un tanque de gas, Jairon, para que haya una explosión de esa magnitud. Claro, tiene que ser un tanque de gas. Tiene que ser, óyeme, un super tanque de gas. Eso parece un misil ruso que cayó ahí. Eso es una cosa impresionante. Entonces, ahí no es bueno entrar mucho en detalle porque también hay otro elemento. Fíjate que el presidente de la República dice, no, que la investigación, que para determinar, dice, no, ponme al J2 ahí. O sea, parece que el presidente tiene información. No que quiere, que tiene información adicional. No, que quiere una información, quiere una investigación. Eso te iba a decir. Exactamente. No es que sabe qué fue lo que pasó, sino que quiere saber claramente qué fue lo que pasó. O sea, porque no está como muy... Habrá apoyo de Estados Unidos también. Habrá apoyo de Estados Unidos. Sí, o hay, porque están todavía en proceso. Ya, hoy es sábado, están todavía hasta finales de jueves, viernes. Pero el país necesita
un informe real de eso. Un informe real. Porque fueron 27 vidas hasta este momento que no sabemos. Contando. Entonces, contando. tú tienes el tema, Jairo, de que porque pudo haber sido un sabotaje. Sí, o sea, todo. O sea, tú tienes que entender que cualquier cosa puede pasar. Entonces, fíjate lo que estamos mencionando aquí, señores. Primero, era un espacio del ayuntamiento. Se había desalojado a todo el mundo menos a esa empresa. Ajá. Ya Obras Públicas había anunciado con fecha que iba a hacer, exactamente, que iba a iniciar un parqueo en ese espacio, aun cuando todavía había una empresa ahí que no habían desalojado. Así es. Se produce la explosión, faltando días para el acto de inicio de la construcción. El presidente Luis Abinader dice, cuando se vaya a investigar, aparte del COE y de los bomberos, ponme al J2, que es un órgano de inteligencia de la Fuerza Armada. Sí, así es. Ponme al J2. Y luego el ministro de Industria y Comercio dice, ahí no había combustible. Sí. O sea, el motivo de la explosión es otro, que no tiene que ver con un tanquero de combustible. Pero está claro que había mucho material inflamable ahí. Bueno, obviamente. Sí, pero lo que te digo es, Jairo, que fíjate cómo estos elementos te hacen pensar que ahí como que hay algo que no está muy claro. Muy claro. Muy claro. Bueno, está claro que no está claro. Y te voy a dar un dato. Bueno. Te voy a dar un dato. Especulativo, sí. Bueno, pero ten cuidado. ¿Por qué especulativo? Porque es un dato que proviene de personas de allá. De allá. Tú sabes que en los pueblos todo el mundo se conoce, Jairo. Entonces, yo tuve acceso a la información de alguien. Dijo, mira, lo que pasa es que había una liti, un pleito entre el ayuntamiento y esa empresa, y entonces parece que ahí se estaba hablando de que pudo haberse provocado algún tipo de situación para hacer que la empresa se vaya. Entonces uno no sabe. No, pero eso es difícil porque así no... Por eso estoy diciendo que uno no sabe. Entonces, por eso es que el presidente se interesa en que un organismo de inteligencia como ese que tenga ya la vamos a decir, y que no tenga cuchara en ese entierro, que no tenga cuchara en ese entierro y que tenga ranking ya de que saben investigar, porque esa gente sabe investigar, el J2 sabe investigar, para que la averigüen entonces qué fue lo que pasó ahí, porque estamos hablando de una cantidad importante. Bueno, el DNI debe estar investigando ahí también, seguro, pero el DNI, bueno, más que DNI, el DNI tiene otras implicaciones, pero debería investigar. Esos J1, el B2, el J2, el J3, el J4, esos J son buenos. En las Fuerzas Armadas. Son buenos. Esa gente saben hacer su trabajo. Sí. Entonces, bueno, vamos a esperar, pero sí lamentamos mucho esta situación. Ha habido ya manifestación y reacción de parte del sector financiero. Fíjate, el sector financiero ha dicho presente. Ha anunciado, que va a crear un fondo. Vimos que el Banco Popular dijo que iba a aportar 30 millones de pesos. El Banco de Reserva también dijo que iba. El BHD, la Asociación de Bancos, la ABA, que van a crear un fondo y que aparte de crear un fondo como para compensarle parte de la deuda a los comerciantes que salieron afectados, así es. Pues al mismo tiempo establecer algún tipo de facilidad de renegociación de financiamientos vigentes porque hay mucha gente con base en los recursos de liquidez que están ahí disponibles a una tasa de 9%. Y pues sabes que hay gente que esta tragedia les va a impedir continuar su vida normal en negocios, todos esos negocios. Pero claro. Hay un negocio inclusive fueron saqueados. Pero no, y no solo eso, Jaron, pero no el saqueo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Casa Toledo. Casa Toledo es una super tienda de San Cristóbal. Sí. Cuando digo una super tienda, son de estos negocios que venden de todo. ¿De todo? De todo. Casa Toledo. Son plazas. Todo lo que tú necesitas. Ve a Toledo. Desde un clavo dulce hasta un traje. Bueno, Toledo quedaba justo frente a donde se produjo la explosión. Frente a frente. Esa tienda quedó automáticamente destruida totalmente. Destruida totalmente. Y 2 o 3 tiendas del lado también. 2 o 3 edificaciones del lado también. Entonces, yo te digo, una empresa, un negocio grande, que está lleno de mercancía, que está endeudado porque la mercancía se toma a crédito, que posiblemente también está endeudado por asuntos de recapitalización, de reinversión. Los empleados, entonces tú tienes la pérdida de la empresa. Si la empresa no está asegurada, hay otro problema. Entonces tiene la pérdida de la mercancía. ¿Y los archivos de la información financiera de esa empresa? ¿Dónde está? Todo eso. Si no está en la nube. Los empleados. Los empleados que murieron, la familia de los empleados que murieron, que tal vez ese empleado era su sustento. Porque hay un problema de informalidad laboral también. Claro, pero entonces también los empleados que se salvaron, que entonces se quedaron ahora desempleados porque la empresa donde trabajaban está destruida. Entonces, los dueños de esas empresas que quedaron vivos, porque tal vez hay algunos dueños de negocios de eso que tal vez murieron porque estaban ahí atendiendo su negocio. Así es. O sea, tú tienes unas implicaciones de tipo económico legal, de tipo económico laboral, que va más allá
del hecho de que una tienda, de que una empresa haya cerrado. No es eso. Es que eso tiene una secuela de situaciones, de deuda, compromisos bancarios, de reposición de inventario, de sustento y de multiplicación de la economía. O sea, varias empresas, una zona comercial, cierran al mismo tiempo porque quebraron todas al mismo tiempo, porque se explotaron todas al mismo tiempo. Entonces tú tienes ahí también un aumento del desempleo. Y también hemos visto la intervención rápida, también oportuna, del director del IDOPRIL, el Instituto de Riesgos Laborales, que hace referencia de agilizar rápido. El gobierno en sentido general ha respondido correctamente. Sí, pero me refiero a la parte laboral. Ya, la parte laboral, para los derechos laborales, claro, derechos laborales de quienes fueren empleados formales. Porque ahí hay otro punto. Tú debes tener ahí un alto nivel de informalidad laboral. Sí, como es lógico. Para las empresas formales que tenían sus empleados cotizando a la seguridad social, pues tienen derechos adquiridos sus familiares, en los casos de los que murieron, en los casos de los que quedaron heridos también, de cobertura, en los casos de los que quedaron tal vez incapacitados, derechos adquiridos incluso también a pensión y todo eso. Pero eso es para los empleados formales. Mira, clientes que murieron dentro de los negocios. Si esos negocios no tienen seguro contra incendio o contra lo que sea. ¿No tienen cobertura? No tienen cobertura. No. Porque, y tú no puedes demandar al negocio, no porque el dueño del negocio te va a decir, pero yo no tengo, yo no tengo dinero. Yo también estoy afectado. No, y que también pudo haber muerto. O sea que el Estado tiene que intervenir obligatoriamente. Exactamente. Ese es un problema. Hay muchas situaciones. Muchas situaciones. De hecho, hay, yo sé que tenemos casi de la pausa, pero hay de hecho una familia que perdió 3 miembros que fueron a un baño para cubrirse porque no podían salir por el que adelante había explotado un vehículo. Fueron al baño a guarecerse, pero ya explotó. Entonces ya tú y sabes encontraron ahí 9 personas en ese baño. Que se refugiaron ahí. Se refugiaron y ahí quedaron. Qué pena, qué pena. Sí. Que era de lo que se hablaba que estaban desaparecidos. Desaparecidos, exactamente. Se decía que habían 11 desaparecidos. ¿Tú recuerdas que habían 11 muertos, 11 desaparecidos? Pues esos desaparecidos se localizaron 2 cadáveres debajo de un vehículo. Así es. Y luego estos 9, esas osamentas, sí. que son 9, que entonces había que identificarlos. Sí. Y fue porque estaban juntos ahí precisamente el miércoles, lo estaban sacando, pusieron una lona para que no se vieran, lo mandan al INASIF para poder identificarlo, para tratar de identificarlo. Y luego otros fallecidos adicionales que han sido 27, también de los... 27. Sí, por eso llegó a 27, porque también de los que están heridos o de los que resultaron heridos también han muerto algunos. Así es. Pero vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos con este espacio Dinámica Económica.